que lo más importante que yo me he encontrado es que regularmente la empresa familiar no tiene una estructura de costos. Hoy en día, si no nos alineamos a los clientes, el cliente no va a hacer lo que uno quiere. Tú tienes que irte alineando a las estrategias de los clientes. Pero efectivamente el retail se ha movido tan rápido a la actualización y a indicadores que probablemente hay empresarios que se han quedado atrás. Pero al final del día, con una buena estructura de costos, puede ser muy competitivo. Entonces, si el cuenta clave no tiene esa sensibilidad de entender cuál es la presión del comprador y en función de eso empatar las necesidades de la empresa con las necesidades del comprador, difícilmente logras buena negociación. Jugadores del retail, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente otra vez en nuestra sección de charla con expertos en la materia y expertos, grandes expertos, En el Arturo, juego del retail. en el juego del retail. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, amigo. Aquí una entrevista más Una con un entrevista gran más. jugador. Más que entrevista, charla, ¿no? Porque Pues sí, además es son charla. grandes amigos, son grandes personas, grandes personalidades Así es. con las que podemos charlar muy amenamente de lo que es el juego del retail. Es correcto, querido Jesús. Comunidad, bienvenidos una vez más aquí, como dice Jesús. Traemos a un gran jugador del retail y que ahorita Jesús va a platicar más sobre sus credenciales y quién es Graciano. Así es, pero antes que nada, mi querido Gabriel, muchas gracias. Nuestro productor, amigo, socio y aliado con ZDU. Aquí van a encontrar sus redes sociales justamente para que puedan saber qué es lo que hace ZDU, Zares del Universo. Muchas gracias, Gabo, por eh, darnos hospedaje aquí en su foro. Así es. Gracias. Y pues ya de entrada vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, a nuestro amigo, Por para favor. charlar con él, Graciano Almeida. Te damos la bienvenida. Muchísimas Muchas gracias por gracias. estar en nuestro podcast. Gracias. Y pues primero, mira, lo que hacemos aquí en este podcast es prácticamente una plática, así como la que teníamos fuera de cámara, igualito. Ajá. Prácticamente es hablar acerca de lo que les importa a nuestra audiencia, que es qué han hecho los jugadores del retail en sus espacios, digamos, de trabajo. Hemos tenido aquí gente que emprende negocios, empresarios, gente que tiene trabajos o posiciones de liderazgo en sus compañías. Y es por eso que te agradecemos la invitación, te agradecemos que estés con nosotros. Al contrario. Porque hay muchas cosas, para tu experiencia, que puedes aportarle a nuestra audiencia. Entonces siempre les preguntamos, ¿quién es Graciano? Platícanos un poco de ti. Bueno, primero agradecerles la oportunidad y la invitación y obviamente a la producción del programa. Y bueno, Graciano es un padre de familia de 2 hijos, con 28 años de casado, felizmente casado, nacido en Torreón, Coahuila, pero todos mis estudios los hice en la Ciudad de México. Terminando la carrera, médico veterinario de profesión, entró a trabajar a Casa Utrey cuando estaba el proyecto de llegando a México la empresa Mars con la línea de alimento para mascotas, pedigrí, whiskas. Correcto. En ese entonces únicamente entraban las líneas de confitería del grupo Mars, Snickers, Milky Way, M&M's, etc. Pero parte del portafolio era el alimento para mascotas. Entonces, a través de un compañero, también veterinario, me invita a participar en la compañía a través de Casa Utrey, porque lo que buscaba Mars en ese momento era tener un grupo de veterinarios que buscaran la recomendación de los médicos clínicos hacia el producto. Y bueno, se formó un grupo de médicos veterinarios dedicados a la nutrición clínica, donde dábamos pláticas en universidades, instituciones, los grupos canófilos, asociaciones de médicos veterinarios, etc. Okay. Y bueno, ahí es donde, vamos a decir que empiezo, bueno, poco antes yo estuve trabajando en un hospital veterinario, que ahí fue donde me contactaron para entrar a este grupo de medicina veterinaria en la parte de nutrición. Y ahí cuando entro a Casa Utrey, pues me doy cuenta, veía yo las revistas de negocios y no veía ningún veterinario que ganara mucho dinero en ese entonces, ¿no? Sí. Eso ya vino después con el Pequeñas Especies, donde ha crecido afortunadamente ese canal y bueno,
veterinarios sumamente exitosos, ¿no? Es que en ese entonces el perro era perro. Sí. Todavía el perro era perro Esa y frase es muy eran, buena. era Sí. la nutrición era a base de las sobras de la comida, ¿no? Sí, por Claro. supuesto. Entonces fue un proceso muy interesante el que vivimos porque fue una transición donde de existir, básicamente había 2 marcas en México. Cuando llega Pedigrí con una estrategia muy agresiva desde buscar la recomendación hasta la comercialización en el autoservicio, pues fue un boom impresionante, ¿no? Una categoría que a la fecha sigue creciendo a doble dígito, ahora con los perrijos, que ya los perros ya no son perros, Ya no son perros, ya ya son son perrijos. perrijos, pues con mayor razón, ¿no? Ha crecido mucho esa categoría. Y ahí es donde, bueno, me empiezo a inclinar hacia el área comercial por una experiencia muy interesante que tuvimos en una catalogación de Soriana. Y bueno, el gerente divisional, que en ese entonces era el encargado de toda la zona norte del país, pues me invita a incorporarme ya al área comercial, ¿no? Y bueno, ahí es donde inicio ya en el área comercial propiamente, donde después de Outrey, Mars decide tener ya una estructura de ventas directa y es donde me incorporo yo directamente ya a Mars, primero como ejecutivo de venta, después como gerente de distrito, dedicado al canal especializado que le llamamos el Green Channel, que es el que tiene que ver con todas las forrajeras veterinarias, etcétera. Y empezamos a trabajar ya la apertura también de mayoristas abarroteros, que en ese entonces el abarrotero no trabajaba nada de alimento para mascotas. Y fue impulsar el proyecto de Quileo, que fue una iniciativa de un gerente también de Mars. Y bueno, ahí empezamos a meternos muy fuerte al retail y al área comercial propiamente, ¿no? Obviamente, bueno, pues yo necesitaba ponerle apellido a la carrera y entonces fue cuando entro a estudiar al TEC de Monterrey, diplomados en mercadotecnia, diplomado en comercialización y bueno, irle metiendo un poquito de conocimiento a la parte comercial. Sí, pues sí. Claro. Que de veterinario no lo teníamos, ¿no? De origen. Y bueno, ahí se dio la oportunidad de crecer, de desarrollar. En Mars me tocó una experiencia maravillosa de abrir un mercado que no estaba el producto en el mercado y bajo estrategias muy agresivas, pero sumamente eficientes y eficaces que implementó en ese entonces la dirección general, pues fue un boom el crecimiento de Mars, ¿no? Después hay la oportunidad de incorporarme. Todavía tenía el gusanito de la parte de la medicina veterinaria. Entró a un laboratorio farmacéutico, Norbet, que está dirigida en el área norte del país. Después tengo la oportunidad de que me inviten a trabajar ya metido de lleno en la parte comercial a Reinera, una empresa de artículos de limpieza, una empresa familiar, que a la fecha pues, es una empresa exitosísima, que en la etapa que me ha tocado, pues tuvimos crecimientos importantes en el retail y era cuando no existía hablar de category management, en esa categoría Claro. era inexistente, ¿no? Y bueno, el hablar de category management con Mars, cuando entramos con alimento para mascotas, eso pues me dio a mí un handicap muy fuerte en ese momento, ¿no? Muchas tablas. Y eso nos permitió desarrollar la categoría de limpieza de una manera sumamente interesante, ¿no? Después hay la oportunidad de trabajar también con Lambi, que es artículos higiénicos para bebés y para adultos, pañales propiamente. También una experiencia maravillosa porque ahí me tocó desarrollar y trabajar con distribuidores y crear marcas propias para distribuidores en el extranjero, básicamente Centro y Sudamérica. Y entonces ahí la experiencia que se engrandeció en mi acervo profesional, pues fue la parte de la parte internacional, ¿no? Yeah. Y después, bueno, sigo en el proceso de crecimiento comercial, en posiciones de gerencias nacionales, gerencias comerciales. Y bueno, hoy en día estamos como directores comerciales en Jaía de México, que es una empresa regiomontana, empresa familiar también. Creo que las empresas familiares, ese ha sido el nicho que a mí me ha permitido desarrollar y desarrollarme de manera importante, porque yo siempre, a partir de que he conocido el mercado, creo que la empresa familiar es una especialización del área comercial, ¿no? Es una especialidad el trabajar en las empresas familiares, ¿no? Porque tienes el cliente de afuera y el cliente de adentro, ¿no? Exactamente, sí.
y porque, digo, a diferencia de los grandes corporativos donde hay presupuestos ya asignados, pues en empresas familiares no tienen todavía esas estructuras, muchas de ellas. Hay muchas otras que sí, pero muchas de ellas no. Y yo le comentaba precisamente a nuestro director general, dueño de la compañía, le digo, es que en una empresa institucional, pues ya hay presupuestos asignados de mercadotecnia, de trade, etcétera, Ujú. y donde simplemente lo que tú tienes que dar es rendición de cuentas de ese dinero y cuál fue Claro, donde se el invierte el y retorno de claro, inversión, ¿no? Y en una empresa familiar que no está institucionalizada, pues es como si le sacaras la cartera al dueño, enfrente de él sacaras el dinero, y te lo cierras la llevas. cartera y se lo guardas pues Sí, como que, ¿por qué da? estar tocando puertas cada vez que requieres fondos, Exactamente, recursos, ¿no? entonces es un proceso diferente, pero creo que al final hemos sabido cómo y nos hemos Transitar. entendido también con los dueños y se han logrado avanzar de manera importante, ¿no? Fíjate que acabas de mencionar algo que es bien importante y justo de ahí voy a tomar ese comentario porque justamente de lo que nosotros platicamos siempre con nuestros clientes y bueno, contigo pues que tenemos ya una amistad de tiempo, sabemos perfectamente bien que esas industrias existen, el 80% de la industria es familiar, una cabeza o un grupo familiar son los que terminan decidiendo Correcto. y bajo esa premisa, eh, el hecho de que tú estés justamente con esa gran experiencia de haber trabajado y que hasta la fecha sigues trabajando, ¿cómo aconsejas de alguna manera a las empresas que nos están viendo, los empresarios, la audiencia, de cómo debería de ser el modelo? No digo el correcto porque cada quien adapta su modelo como ellos gustan, pero para trabajar en la industria del retail, porque justamente de los principales problemas que nosotros nos hemos dado cuenta que existen, y creo que tú los has vivido, es que el retail es una vitrina cara, Ujú, cualquiera que ésta sea, ujú, sea que le pegues al autoservicio, al departamental, a la conveniencia, incluso al mayorista, hoy ya se está convirtiendo en una vitrina cara. ujú, Eh, de repente estuvimos recientemente en las oficinas de un mayorista muy importante del país y ya hoy te das cuenta que están en un edificio corporativo muy nice, a como los conocimos hace 20 años, y hoy traen esa estructura ya diferente, ¿no? Entonces ya se está convirtiendo también en una vitrina a la cual le tienes que invertir. ¿Qué les dirías? O sea, ¿cuál sería el consejo desde la óptica de lo que tú haces hacia esos empresarios? ¿Qué debería de pasar? ¿Cuál es el deber ser? Considerando que también los tres y mucha gente tiene experiencia en corporativos muy grandes, multinacionales, pero ¿cuáles serían tus consejos? Mira, yo creo que lo más importante que yo me he encontrado es que regularmente la empresa familiar no tiene una estructura de costos. Es Mm, decir, eh, no hay un proceso donde determinen e identifiquen todos los costos que tiene un producto para venderse a través del retail. Es muy común que encuentras que dice, bueno, a mí me lo venden en tanto, yo le quiero ganar el 20 y le agrego un poquito más y ya con eso salgo, ¿no? sí, Y cuando ya empiezas a meterle, a revisar la estructura de costos, pues hay una serie de costos que no están considerados ahí. Entonces yo creo que el primer recomendación, que es parte de lo que yo he llegado en las empresas, no en las empresas como Mars o como que ya sí, son no, sin mega duda, ya empresas, están estructuradas. sino las empresas familiares que me ha tocado trabajar, es primero determinar una estructura de costos correcta, para entonces poder entrarle al autoservicio y poder, como bien dices, es una vitrina cara, ¿sí? Pero al final del día, con una buena estructura de costos, puede ser muy competitivo, Bien ¿sí? trabajada, da. Bien trabajada, Competitivo y ¿sí? rentable, ¿no? Sí, Así es, Sostenible. ¿sí? Que además, creo que una de las fortalezas que tiene la empresa familiar, así como digo que es complicado por los presupuestos, también no se convierte en una fortaleza porque la toma de decisiones puede ser muy rápida. es más rápida, claro. De acuerdo. Y entonces, hoy en día, y ya de hace muchos años, no nada más de ahora en día, de hace ya, esto se habla de hace 20 años a la fecha, las empresas no son las empresas más grandes las que perdonan, sino las que se mueven más rápido. Ujú, Y yo creo que hay ejemplos de sobra, ¿no? Que vemos empresas que hace 20 años no existían y hoy Ujú, sí ya son líderes porque se movieron muy rápido, ¿no? ujú. sí,
y que muchas empresas llegan a ese punto de ser tan monstruos que para mover un elefante, mover una pata, es en lo que llega la señal del cerebro hasta la pata, es lento, ¿no? Sí, Sí. Y entonces, creo que, regresando un poquito a la pregunta, creo que lo primerito que yo he identificado es una estructura de costos correcta para poder ser competitivo en el autoservicio. ¿Sí? Y es muy común encontrarse esos errores, pero nosotros lo vivimos a cada rato con clientes y a mí me ha tocado verlo desde hace varios años, que de repente incluso hasta el cálculo Ujú, de los costos, ujú, ujú. considerando no solamente, y entiéndase costos, todo lo que lleva con no solamente la fabricación per No, se no, del no, no, no. producto, Todo lo que está sino alrededor de, hacia arriba de, claro, o sea, claro. el costo de venta, el costo de de marketing, almacenaje, con el cliente, el distribución, almacenaje, distribución, todo ese tipo de más. cuestiones es algo que al final es un dolor de las compañías, porque de Así repente no es, saben cómo calcularlo. así es. Y obviamente puede ser que estén muy en el escenario de, ok, sí sé cómo sacar mi costo y la utilidad que quiero generar. Sí, pero te vas a acercar a un medio de ventas, a un Un canal de canal. ventas, Ujú, ujú. que te va a pedir Aportaciones, ta. aperturas, Exacto. o sea, una serie de cosas que en la venta tradicional no las tienes, No las Claro. tienes, ¿sí? claro. Entonces, ese sería mi primer punto, ¿no? El segundo, creo que es importante, es la especialización que requieres del personal que atiende esos canales, ¿sí? Creo que esa es una segunda oportunidad que yo encuentro constantemente en las empresas, tanto en las que he trabajado como en las que también he asesorado de alguna manera, eh, que están acostumbrados a que a lo mejor la gente más antigua, la que tiene más tiempo con ellos, pues la ponen a que atiende ese canal nuevo y a lo mejor no tiene el expertise y no tiene el acompañamiento de alguien, porque no que lo quites, creo Ujú. que es gente muy valiosa, conoce las empresas al fondo, conoce todas las tripas del negocio, etcétera, pero cuando los avientas un canal sin la asesoría suficiente de cómo acercarse al canal, de cómo tener la comunicación, Claro, pues se vuelve conflictivo, ¿no? Es tortuoso a veces para esas empresas, ¿no? sin duda. Entonces, eh, creo que en términos generales, yo baso mucho el análisis de las oportunidades en las tres P's, ¿no? En producto, proceso y personas. Ya. Entonces, si hablamos de producto, pues es precisamente ver un buen análisis de costos. Ujú. Tienes que entender muy bien contra quién estás compitiendo y cuáles son realmente tus ventajas Tus competitivas, ¿sí? fortalezas. Tus fortalezas. Eh, Desde el empaque, ¿no? O sea, con qué empaque vas a jugar en el autoservicio, porque es La muy diferente tamaño, presentación, las presentaciones, los gramajes, hasta el modelo del empaque, la ¿no? comunicación del que integra ese paquete, ¿no? Así es, porque además el comprador del autoservicio también se ha refinado, ¿sí? Se ha Y, estudiado, y se ha se ha estudiado, se ha profesionalizado. profesionalizado, y no nada más del autoservicio, llámese cadenas, el autoservicio del mayorista también Ujú, ya tiene un claro. nivel de profesionalización sumamente interesante Claro. y entonces ya no te van a aceptar una botellita en cualquier empaque, ¿no? Porque pues es que vas a competir con esto y, o sea, ya hay un análisis más detallado del mercado, ¿no? Y una exigencia, ¿no? Porque antes le podías poner agua y una botella tapa y ya vámonos, una etiqueta ahí toda, y ahora ya te piden que tengas mucho mayor oficio. Exactamente, ¿sí? Entonces, yo por eso siempre hago el análisis desde esas tres grandes pilares, ¿no? Vamos a ver tu producto cómo está, desde tu determinación de costos, empaques, pues, Sí. gramajes, etcétera. Luego vamos a ver cómo están las personas que atienden, ¿sí? Y ahí hablamos de la profesionalización que requieres y te puedo hablar de que, digo, me ha tocado, entré en empresas donde no existían en su momento ni cuentas claves, ¿no? Y entonces una persona tenía que andar negociando todo absolutamente. Y fue ir creando esos departamentos de cuentas claves y después ya lo cuenta clave, la misma cadena y sus procesos de la cadena, porque tú tienes que ir espejeando con lo que va haciendo Entendimiento. la cadena, pues ya el comprador ya no era el que compraba, sino ya que era un departamento de resurtido y ese resurtido ya le mete más análisis y entonces Ujú. ya tu cuenta clave, por a lo mejor ya no le va a dar la vida para estar analizando todas las cuentas que tiene que manejar y entonces se creó la figura del CPFR o Ujú. CPFR
que es un analista dedicado y que está pegado del resurtidor. Claro. Y entonces tienes que ir analizando, obviamente en la medida que la empresa va creciendo, pues esa estructura espejo que tiene que tener con el retail, ¿sí? Para ser exitoso. Y luego ya entras a un tema de category management, pues tienes que entender qué es el category management y árbol de decisión de compra de los consumidores. Y entonces esa especialización de las personas pues se vuelve un punto crítico en este negocio, ¿no? Y obviamente, simultáneamente, procesos, ¿sí? Déjame, antes de que vayas a la siguiente, porque eso creo que es importante, Arturo, lo vimos nosotros, porque formamos parte de un entrenamiento que hicimos para tu organización, pero creo que ahí déjame profundizar un poco. Nosotros, y para que al final tengamos tu experiencia, justo esto que acabas de comentar, nosotros hemos visto la evolución del CAM. Y hoy el CAM, por cuenta clave, no está necesariamente para atender una sola cosa. Claro. Ahora se convierte en un desarrollador de negocio, un BDM. Bajo esa premisa, tienes que ver no nada más el árbol, sino el bosque completo, ¿no? Pero tú, ¿qué les dirías de alguna manera a la audiencia, a las empresas, empresarios? ¿Qué es lo que tienen que poner como claro las personas? ¿Cuáles son sus prioridades o cuáles son sus fortalezas o cuáles? Tenemos una gran cantidad de personas y nos han dicho de repente, enfócate en esto, nada más, en esto, una sola cosa. Pero cuando eres un empresario, cuando eres un director o cuando eres un BDM, no lo puedes hacer. Tienes que ver, sí Todas tienes las un aristas. objetivo, pero tienes que ver todas las aristas. ¿Cuál es tu experiencia en esto de trabajar con gente que hoy por hoy a lo mejor no lo hace, pero tendría que hacerlo? Desde la óptica de la persona, ¿eh? Sí, mira, definitivamente requieres de personas que sean muy dados a la tarea, pero que tengan una amplitud de visión amplia, Correcto. ¿sí? Que esté adelantándose a los posibles problemas u oportunidades que pudiéramos atender, ¿sí? Yo aquí una recomendación que siempre les digo es viajen, vayan a otros lugares, vayan a otros países, conozcan lo que están haciendo otros lugares, porque eso te abre la visión de una manera impresionante, ¿sí? Impresionante. Desde los empaques, desde las presentaciones, cómo exhiben en el anaquel, qué otras oportunidades de exhibiciones hay, ¿Qué actividades para impulsar las marcas? qué actividades hay, qué categorías están conviviendo en los anaqueles, en ¿Qué fin. tendencias de consumo hay de productos, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, creo que para mí es muy importante y ha sido siempre muy importante el ir a otros lugares y entender qué está haciendo con tu categoría en otros países. A lo mejor no es el mismo hábito de consumo del mexicano con otros países, pero sí siempre he encontrado oportunidades de decir, mira, están exhibiendo de esta manera, están Claro. haciendo cruces con esto, están haciendo publicidad de esta manera, Así están es. llamándole al consumidor de esta otra forma. O sea, creo que eso es muy, muy importante, ¿sí? Entonces, la persona que hoy día está al frente como un cuenta clave, sí debe estar afinado a la tarea, al volumen, al objetivo, a la rentabilidad, pero además necesitas una persona que tenga la capacidad de tener la empatía, porque el comprador con el que se está enfrentando tiene unas presiones muy diferentes a las presiones que él puede tener. Sí, así es. Y entonces tú necesitas una persona que empate las presiones que tiene el comprador con las necesidades que tiene tu compañía. Y en el momento que hace el engagement de esto, es como se dan las mejores relaciones. Sí. Porque aunque hablemos de que son instituciones, no dejamos de ser personas. Entonces yo voy a hacer mejores negocios con las personas que me entiendan mejor. Y entonces un cuenta clave que no visita al comprador, que no está al pendiente de las exigencias que está teniendo el comprador. Sabemos que hoy día la presión que tienen los compradores es elevadísima. Es muy ¿sí? elevado. Por llegar al número, por mejorar la rentabilidad.
Evidentemente los espacios son finitos y entonces van a dejar los productos que mayor rentabilidad les den, que más roten durante el periodo de tiempo del año, de la semana, o del mes, de la evaluación del comprador. Entonces, si el cuenta clave no tiene esa sensibilidad de entender cuál es la presión del comprador y en función de eso empatar las necesidades de la empresa con las necesidades del comprador, difícilmente logras buenas negociaciones. Entonces creo que hoy día más que nunca se convierte el ganar-ganar en una premisa importante. ¿Sí? Y justo esto que comentas es importante. Fíjate que estamos revisando uno de los estudios que tiene Harvard, que decía que este proceso ya de ganar-ganar ya no es necesariamente digamos, el que marca la línea o la tendencia de hacer negocios exitosos. O sea, es que el ganar-ganar, si ganamos tú y ganas yo, ganamos nosotros, ganan ustedes. Hoy en día el concepto es distinto, es cómo hacemos cosas que te funcionen a ti y que me funcionen a mí, que es un tema, es un poco el comprador, tú decías, imagínate, tiene 150 proveedores, tiene miles de artículos, categorías, y tú llegas a decirle, oye, es que te vengo a ofrecer una promoción y catalógamela porque al final va a ser exitosa. Sí, pero dame todo el trasfondo, o sea, desde Claro. que nace, por qué surgió y qué resultado va a tener. Entonces, si tú se lo pones en la mesa, es más fácil que conforme lo vayas conociendo y el comprador te vaya conociendo a ti como BDM, diga, ok, tengo la confianza de lo que me mande, ya está bien evaluado. No, y además Y me quita chamba. ya no nada más Exacto. es Hazle la chamba al comprador. Dale la chamba al comprador. ya no nada más es hacer la chamba y la propuesta, sino es, y si no sale bien, ¿cuál va a ser la estrategia de salida? Claro. ¿Sí? Sí, sí, la chamba completa. Pero al final, la cadena no va a perder. Sí. Eso es un hecho. ¿Sí? 360 completo. Entonces, se vuelve mucho más importante el tema de procesos de la empresa. ¿Sí? Porque entonces tienes que entrarle ya a la negociación de antemano con un proceso muy bien aterrizado de los what if, ¿sí? De qué va a pasar si. Entonces, si sucede bien, qué bueno, cuánto tiempo vamos a resurtir, la velocidad de nuestro surtido, toda la logística para seguirle dando el servicio. Hoy en día el tema del in-stock pues es un must, ¿sí? Que se persigue. Y entonces, si tú no alineas tus procesos como empresa a los indicadores de los clientes, Estás frito. pues estás frito, ¿sí? O sea, te terminan sacando porque tu producto rotó muy bien, pero ya no me surtiste. Entonces, pues ese espacio mejor se lo doy a otro, ¿sí? Y entonces viene la otra P de los procesos, ¿sí? Que hay que tener procesos documentados, procesos bien hechos, procesos estructurados y que estén alineados al mercado, ¿sí? Hoy en día, si no nos alineamos a los clientes, el cliente no va a hacer lo que uno quiera. ¿Sí? Tú tienes que irte alineando a las estrategias de los clientes. Así y déjame interrumpirte aquí. ¿Cómo le haces en un entorno de empresa familiar para quitar de la mente del propietario, dueño, director general esta idea de que tienes que hacerle caso a tu cliente, que tienes que hacerlo como tu cliente dice, por el tema del ego, que manejas de ser dueño de una compañía que factura miles de pesos al año? ¿Cómo lo haces? Mira, yo creo que los indicadores son un básico. O sea, cuando tú le pones enfrente a un dueño, mira, nos van a evaluar como empresa con estos indicadores. Ellos van a buscar que nosotros demos este margen, que tengamos un in-stock de tanto, que tengamos un fill rate de tanto. Cuando tú alineas con indicadores, inmediatamente se abren los ojos porque dicen, ah, caray, oye, ¿y qué es el in-stock? Ah, bueno, el in-stock es esto, le explicas qué es el in-stock, cómo opera, en la categoría, cuáles son las variables que afectan, y que al final del día es una métrica que te dicen, bueno, en esta categoría, si no estás en el 98%, estás fuera. ¿Sí? ¿Quieres jugar con mis reglas? Aquí están. Exactamente, ¿sí? Entonces creo que uno de los temas más importantes es el manejo de indicadores. ¿Cómo sensibilizas a la dirección general con esos indicadores? Con esos indicadores. Para que empiecen a permear. Exactamente. A lo mejor al principio, vas a generar una revolución, porque al no estar medidos por indicadores,
Pues te hablo, por ejemplo, de que las áreas logísticas, que les hables del case field, del order field, o sea, los vuelves locos, ¿no? Porque están acostumbrados a que, bueno, pues es lo que hay, mándalo. Pues no, o sea, O sea, aquí sí, no, pero no. no se puede, ¿sí? O sea, aquí tienes que esforzarte por manejar un order field al 100, un case field al 100, un order and complete al 100, un on time, o sea, hay Sí. indicadores, ¿sí? Entonces, Y yo retail, si no me lo entregas como te lo pido, te cobro. te penalizo. Claro. Así Inclusive es, desde el tipo de tarima, claro, claro, que ahí empiezas también a batallar. así es. Entonces, pero creo que todo es a través de indicadores, porque no es que llegue una persona y quiera implementar algo, es que si esa persona conoce los indicadores con los cuales le está midiendo el cliente, pues sensibilizas a la dirección de esos indicadores, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer internamente para esos indicadores? Alinear procesos. Entonces empieza a trabajar en la documentación de procesos. Claro. ¿Sí? Creo que ese es un punto básico, ¿no? Y yo creo que el proceso viene también, o alinear procesos viene, como bien lo dices, desde la cabeza también. Ujú. Porque muchas veces los empresarios, si no es crítica, sino si es una realidad, pues vienen desde haber creado ellos el negocio, como sea, ya sea que lo crearon desde cero, lo adquirieron, lo compraron, lo heredaron, whatever. Pero el tema es, lo tienen ellos. Claro. Y entonces el tema es, súrtele. No importa, tú súrtele. El cliente, yo necesito facturar. De acuerdo. Sí, pero es que si le surto más o menos, entonces va a haber, no, tú súrtele, ya después nos arreglamos. El proceso viene desde la cabeza. Ujú. Ujú. Y entonces enseñarle al empresario o al dueño que el proceso viene desde lo que tú traes en mente y que no, y algo que es bien importante, los empresarios no son totalmente dueños de la verdad. Hay que entender esa parte y para eso existen muchas personas, como nosotros lo hemos estado diciendo en muchos foros, déjense ayudar. Fíjate que yo creo que ellos son dueños de su verdad, Así es. ¿sí? Y siempre he creído que siempre en los temas hay tres verdades. Está su verdad, está mi verdad, está la verdad, ¿sí? La realidad. Y entonces, nuevamente, ¿qué nos va a empatar a las verdades? Los indicadores. Porque ya no es lo que Graciano dice, no es lo que Jesús dice, sino es lo que el mercado está dictando. ¿Sí? Y entonces, cuando alineamos eso a los indicadores, no tiene ni por qué haber conflicto. A ver, nos están midiendo por esto. ¿Qué vamos a hacer? Porque lo contrario nos va a salir en un dineral en Claro. penalizaciones, el no cumplir con el fill rate, el no cumplir con... Nos va a costar un dineral. Terminará ¿sí? saliendo. Y no es algo que Graciano diga. O sea, ahí está el contrato y está firmado y está así. Son las reglas del juego el con las que juego que aceptamos hay que jugar, jugar. ¿no? Digo, hablando del juego del retail, pues ese es el juego del retail, Así es, precisamente, tal ¿no? cual. Así Sí, es. así. Entonces, creo que, digo, yo le reconozco siempre al empresario, pues el empresario está ahí y ha logrado estar ahí y ha crecido y por algo está ahí, Claro. ¿sí? Es decir, tiene un conocimiento vasto, tiene una experiencia vasta, pero efectivamente el retail se ha movido tan rápido a la actualización y a indicadores que probablemente hay empresarios que se han quedado atrás. Y nuestra obligación de gente que hemos estado en compañías donde han evolucionado y han crecido con esos indicadores, pues es llevarle esa expertise o ese conocimiento a esos empresarios que son exitosos, porque son exitosos, ahí están los productos, ahí están las marcas, ¿sí? Pero si quieren jugar en el retail, pues las reglas son diferentes. ¿sí? De acuerdo. Y Y tienes es que jugar con talento, tú lo dijiste hace un rato, o sea, el talento es importante. totalmente. Aquí yo hago un paréntesis cuando le preguntaron a Robert Kraft, el dueño de los Patriotas y también de la empresa, ¿qué es lo que te hizo exitoso con los Patriotas, no? La personalidad, tú como empresario, ¿no? Los jugadores. Mi staff de Claro, coacheo. claro. O sea, el amalgamar un staff de coacheo correcto, con talento, jugadores correctos, con inversiones correctas, tengo un equipo ganador. Una dinastía. Una dinastía. Porque además,
el resultado de las empresas depende del diseño de las mismas. Es decir, es como un equipo de fútbol. Es como, ahorita hablabas de los Patriotas. ¿Cuál es el diseño de los Patriotas? Pues el diseño de los Patriotas está diseñado para ganar Super Bowls, ¿sí? Hay empresas que están ganadas para ganar tazones. Hay empresas que están diseñadas Ujú. para generar fuentes de empleo, que no tienen que ser forzosamente ni los top ni los más exitosos, pero tienen una razón social y dicen, para mí lo importante es tener fuentes de empleo, ¿sí? Claro. Hay empresas que están diseñadas para generar talento y dejarlos ir, Prepararlos. ¿sí? Prepararlos, es. incubadoras, ¿sí? Que desarrollan talento, pero luego no tienen un esquema de retención y entonces los talentos se terminan yendo. Entonces, muy importante, bueno, y que eso se ve en una planeación estratégica, que ese es otro tema que hay que analizar con las empresas familiares, Así es. que no hay un proceso regularmente de planeación estratégica, ¿sí? Entonces, ¿para qué está diseñada la compañía? ¿Cuál es el diseño de la compañía? Y uno de los puntos para mí muy importante es, y que me he especializado en la parte de planeaciones estratégicas, ¿sí? Es que es un punto de partida importantísimo para las empresas. ¿Por qué? Porque si hablamos de indicadores, muchas veces el empresario regularmente el indicador que trae siempre en la mente es ventas, crecimiento en ventas, crecimiento en ventas y dinero, ¿sí? Pero esos indicadores, ¿cómo están aterrizados a toda la estructura? Porque a lo mejor el de logística, pues él está preocupado por sus indicadores, Y nada más. pero no están alineados a los indicadores estratégicos de la compañía, ¿sí? Él está buscando cómo mando más producto, ¿sí? ¿A quién contrato para mandar los fletes? Sí. Oye, pues se va a tardar 15 días, no importa, pero es el más barato, ¿sí? Oye, no, pero tenemos un indicador con la cadena que tenemos que cumplir con ella. Así es. Y entonces, cuando no hay ese Alineación. entendimiento de planeación y de alineación de todas las áreas a los objetivos estratégicos de la organización, cuesta mucho trabajo que se lleguen a los buenos resultados. Entonces, una de las áreas que yo te diría que hoy día sigue siendo un talón de Aquiles en muchas empresas, muy exitosas, es la planeación estratégica. Porque no se entiende qué es la planeación estratégica. Pero visto desde el punto de vista de una empresa familiar, Ujú. bien lo dices, ni siquiera existe. ¿No? La ¿No? planeación es lo que muchas veces diga el dueño. Así es. Que ¿Cómo no está mal. No, no está Pero mal. ahora vamos a llevar eso que dice el dueño y que quiere el dueño, vamos a llevarlo a toda la organización. Y que toda la organización entienda hacia dónde va la empresa. Que eso se le llama visión. Claro. ¿Cómo integras ¿Sí? el panel de objetivos y cómo lo despliegas en cada una de las áreas para que contribuyan de manera Que individual a un organismo, un ente? eso se llama misión. ¿Sí? Es decir, está bien, el dueño, qué bueno que tiene esa visión y tiene claridad de hacia dónde quiere ver, qué es lo que quiere de su empresa. Está bien. Sí. Eso lo tenemos que permear a toda la organización. Ujú. Porque yo les digo constantemente, cada uno de los que entramos a una compañía o que laboramos en una compañía, cada uno tiene intereses y afinidades diferentes. Y lo único que a todos nos enlaza es la misión de la compañía. Yo puedo tener un interés de por qué estoy en esta empresa hoy. Y a lo mejor Jesús está en la misma empresa y tiene otro interés el por qué está en esta empresa. Sin duda. Pero lo único que nos alinea al interés de la organización y de la alta dirección es la misión y la visión. Entonces, ya desde ahí, cuando partimos desde ese tema, con la planeación estratégica, que es donde se revisa la visión y la misión, y entonces empiezas el despliegue de esos objetivos estratégicos en toda la organización y se comunican adecuadamente a toda la organización, entonces el resultado, y otra vez alineando al dueño con los indicadores del mercado y los indicadores de la compañía, se alinean para el resultado de la compañía. ¿Cómo te ha ido en tu experiencia con estas compañías donde has implementado, que sabemos que no existe y lo hemos platicado,
off the record, ¿no? Pero ¿cómo te ha ido en ese sentido? O sea, ¿cuáles son las primeras barreras que te encuentras al momento de querer establecer? Es una situación de orden, es un principio de orden. Muchas veces las empresas ya facturan y facturan lo que tienen que facturar y entonces de repente, no, ¿para qué me meto a hacer procesos, cuadritos y números y Exceles y Y es demás? que son distintas barreras, porque Son la primera distintas es barreras. el dueño. Y después es los empleados colaboradores de las distintas áreas que requieres para ser exitoso, ¿no? En el área comercial, digamos. Sí, Correcto. ¿a qué barreras has enfrentado? Porque además de estas que comenta Arturo, finalmente pues, tú lo has vivido, te ha tocado vivirlo. En principio es el entendimiento de a dónde nos va a llevar la planeación estratégica. O sea, lo primero que dicen, ¿y eso para qué? Si así estamos bien. ¿Sí? Oye, Así facturamos bien. facturamos. hemos muy venido bien. creciendo, hemos venido, como para qué le voy a meter tiempo y recurso y talento a una planeación estratégica, ¿sí? Que además, hoy en día hay empresas que abogan por otros procesos diferentes a no una planeación estratégica como tal, pero que al final termina siendo una planeación estratégica llamada de otra manera, ¿sí? Pero la primera barrera es que se entienda bien qué es una planeación estratégica y qué beneficios va a tener el tener una planeación estratégica. Creo que eso es lo primero, ¿sí? Ahora, el siguiente tema que yo te diría como barrera de entrada a un proceso de planeación estratégica es el establecimiento de objetivos estratégicos. Porque no hay claridad de a qué le vamos a llamar o a qué le ponemos como objetivos estratégicos. Y es muy común que actividades operativas las quieren volver objetivos estratégicos. Por ejemplo, de repente dicen, bueno, es que yo quisiera que el tiempo de entrega de nuestros embarques sea de 8 días. Entonces esa es la meta, porque ahorita estamos en 16. Está bien, pero esa es una tarea, ¿no? Esa es una actividad del área logística. ¿A qué te va a llevar el bajar de 16 a 8 días las entregas? ¿A qué objetivo estratégico de la organización le pega? ¿Le está pegando a la utilidad? ¿Le está pegando al crecimiento de las ventas? ¿Le está pegando a qué le está al ROI? ¿A qué le está pegando? ¿Sí? Entonces, en la planeación estratégica, uno de los retos es identificar objetivos estratégicos y que no actividades operativas se quieran poner como objetivos estratégicos. Al final no digo que no tenga una métrica esa actividad y debe tenerla, Claro. pero debe estar alineada a un objetivo mayor, ¿sí? Que va alineado a toda la organización. Digo, me pasa que me dicen las empresas, oye, es que queremos crecer 20%, ¿ok? Y vas a su almacén y dices, oye, pero aquí ya no cabe un alfiler más, güey. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, que... Ah, bueno, pues vamos a ver si rentamos otra bodega. ¿En dónde? ¿A qué distancia? ¿Cómo vas a operar con 2 bodegas? ¿Qué sistema tienes como para ligar 2 bodegas y operar 2 bodegas? O sea, no, pues no, pero no, yo creo que el de TI puede agarrar y, o sea, bueno, todo eso se hace en una planeación estratégica. Claro. Sí. Donde te anticipas a eso, ok, quiero crecer un 20, ok, a ver cómo andamos en almacenes. ¿Qué necesitamos hacer en los almacenes? Oye, pues necesitamos un sistema de información. ¿Qué sistema de información tenemos? ¿Qué necesitamos en este sistema? Eso es lo que se ve en la planeación estratégica. Claro. ¿Sí? Y entonces, no digo que no vayan a salir cosas que a lo mejor no estaban contempladas, sobre todo al principio que empieza a ver el proceso de planeación estratégica. Pero sí te asegura el anticiparte a ver las cosas y qué es lo que quieres y cómo lo quieres hacer y que involucres a todos los tomadores de decisión de la organización, claro, a que se anticipen a lo que puede pasar. ¿Sí? Reduces el número de sorpresas. Claro, claro, sí. Y regularmente, yo te puedo decir casi siempre cuando te haces socio del administrador, es cuando prosperan esos procesos de planeación estratégico. Porque al administrador le resuelves
una cantidad de bomberazos, como no te imaginas, Claro, ¿sí? sí. Que de repente, oye, pues sí, ya vamos a que sea el 20%, pero como no se anticipó lo de almacenes, ni de camionetas, ni de repente el patrón ya le está hablando al administrador, oye, necesito comprar camionetas, ¿y de dónde saco el dinero, güey? Pues el flujo, Entonces, de las barreras más importantes es el entendimiento de a dónde nos puede llevar una planeación estratégica, de los problemas que podemos anticipar en una planeación estratégica, y en el administrador, Los recursos. olvídate, se vuelve una maravilla decir, bueno, ya cuando menos, ya sé que para tal fecha voy a requerir tanto de flujo, voy a Ya tienes requerir, un mapa. Sí. o tengo que salir a buscar, recursos. créditos, no sé, financiamientos, esquemas de leasing de vehículos, no sé, pero creo que ese es un tema bien importante, ¿sí? Que normalmente no se da en las empresas familiares. Así estés en una zona chiquitita, una mediana, quizás a lo mejor unas grandes, a lo mejor empiecen ya con esa parte, pero todavía les duele, ¿no? Todavía les Sí. duele esa parte de planear, de hacer cosas de alguna manera pensada. Ahorita, ¿dónde estás? Platícanos un poco del tema en términos generales, cómo puedes batallar o lidiar, si es el caso. Navegar. Navegar. Ujú. eh, con la demanda, quiero ser muy específico en el tema de tu línea, porque hoy estás en un escenario donde compites con un monstruo, un gigante, manejas un producto que es un producto de rápida venta y estás en la empresa familiar. Ujú. ¿Cómo Ujú. lidias con esos tres? Porque tienes obviamente un solo dueño, tienes un producto perecedero y compites con un monstruo de la industria, ¿no? Que es en el pan de caja, donde Ujú. Ujú. ¿cómo lidias con eso? Mira, yo creo que sin duda, y por eso te decía yo que los empresarios, pues por algo están ahí y por algo tienen las empresas, ¿sí? Creo que algo que hay que aprenderle al empresario es ese olfato que tienen Sin duda. para identificar cosas que a lo mejor uno no las ve, ¿sí? Eh, Evidentemente la experiencia que tiene en este caso el dueño de la compañía donde estoy, más de 30 años de experiencia, donde él fue el que trajo la distribución, él hacía toda la chamba, él navegaba con la planta de Estados Unidos, él se peleaba con los embarques, él hizo de todo, ¿sí? Pues obviamente ya no le vas a platicar, No le vas a comentar, a no le vas a contar comentar, ¿sí? O sea, historias, ¿no? sí, o sea, no le vas a enseñar a mover el abanico a la duquesa, ¿no? Ujú. Sí, desde chiquita ha traído el abanico, ¿no? Entonces, creo que más que lidiar es escuchar y nuevamente a través de indicadores, ok, está bien, eso es lo que se busca, eso es lo que se quiere, pero los clientes hoy día exigen esto. Así es. Entonces, necesitamos empatar toda esa experiencia, ese conocimiento con los requerimientos de los clientes. Y en el momento que empiezas a alinear sin entrar en conflicto, sino al contrario, o sea, que, repito, el empresario es una persona que por algo está ahí, ¿sí? Sí, ¿no? Y no se les critica. Al final Entonces, es importante tener empresarios sólidos, conocedores, claro, capacitados, claro, expertos, claro, con gente claro. capaz, que ese es un poco lo que nosotros también buscamos, es cómo haces fuerte a los empresarios para que sigan haciendo fuertes sus empresas, ¿no? Y necesitas romper con los empresarios. Hay una frase de Warren Buffett que a mí me encanta, que dice, contrata gente barata y diles lo que tienen que hacer. Contrata gente con un buen precio y déjalos que hagan lo que saben hacer, Claro, ¿sí? Y creo que ahí es ese tema es una gran diferencia. que de pronto el micromanagement del dueño, por toda la experiencia que tiene, el conocimiento, en alguna ocasión me preguntaba el director, oye, cómo empatamos el micromanagement y la experiencia corporativa? Indicadores, indicadores. Tú pon los qué y permítele a la estructura y a la organización el cómo, ¿Cómo? Claro. ¿sí?
no con eso te digo que te salgas, ¿no? Tú puedes estar al pendiente y decir, oye, creo que por ahí hay una oportunidad, porque ese es el valor que tiene el empresario, ¿sí? El olfato. Sí, el olfato, La el ya lo visión, vivió, ¿sí? la experiencia, Y claro. entonces te puedes decir, oye, aguas porque eso puede pasar. Ah, ok, mira, pero ya tenemos este plan por esto y hicimos esto, estamos. Ah, perfecto, Wow. ¿sí? Entonces, para mí se resuelve ese conflicto, uno, en poner indicadores con los cuales te están midiendo y los indicadores estratégicos reales de la compañía. Ya, ¿Sí? claro. Creo que en el momento que alineas eso, facilitas el proceso para que entonces haya la apertura para una planeación estratégica. Porque empiezan a haber beneficios de que vas a anticipar cosas que, porque además el empresario tiene una característica importante, tiene una velocidad de pensamiento impresionante. Entonces hay una frase que dice el director, dice, en alguna ocasión le decía, es que tú no planeas, ejecutas. Sí, pero ejecutas en todos los sentidos. O sea, ejecutas de ejecutar, de accionar y ejecutas de ejecutar, de matar, ¿no? Sí. Porque piensan tan rápido, y que van a una velocidad. Sí, pero ya cuando llega la empresa a cierto tamaño, a veces es complicado que toda la estructura siga esa velocidad. Y entonces es donde empieza a haber frustraciones de la alta dirección que dice, es que cuando yo estaba, hacíamos, sí, pero era una empresa así, Sí, eran 10, eran ¿no? 3 personas y todo lo accionaban, ¿sí? Claro. Ahorita el mover todas las voluntades que hay que mover para que sucedan las cosas, Convencerlos, ¿no? más que convencerlos, es Accionarlos. accionarlos, ¿sí? Bajo un entendimiento, nuevamente, de que cuáles son los objetivos estratégicos. Sí, lo que tú contribuyes a ese objetivo. Claro. Y ahora, una vez que ya están tus objetivos estratégicos, ok, ahora, ¿cómo vamos a compensar que la gente se alinee a esos objetivos estratégicos? Y entonces nuestros planes de compensación tienen que ir alineados a los objetivos de la organización. Claro. ¿Sí? Y ese es otro dolor, ¿no? Sí, muy Ese fuerte. es otro dolor. Pero ¿Por qué hay que pagar tan caro por esta persona, no? que a lo mejor dices, bueno, no es que pagues tan caro, es que dicen, bueno, es que ¿por qué le voy a dar más por algo que tiene que hacer? Bueno, porque hay quien tiene esa responsabilidad de hacer lo que tiene que hacer, pero hablando de las generaciones, pues hoy día las nuevas generaciones, esa responsabilidad que a lo mejor se tenía antes de quedarte hasta la hora que sea con tal de sacar la chamba, ya no existe. es, De ¿sí? acuerdo. Ya no existe. Porque ya los valores de estas nuevas generaciones son Son diferentes, otros. ¿sí? Y entonces, ¿cómo le vas a llegar? Otra vez, así como decimos, hay que alinear los intereses del comprador a las necesidades de la organización, ahora tienes que alinear los intereses de las generaciones que están integradas en las organizaciones con los objetivos de la compañía. De acuerdo. Y sobre todo que es bien importante que los empresarios hoy en día, muchos de ellos, son una generación o dos quizás atrás de la que hoy está navegando. Claro. Y entonces de repente el querer, eh, comentábamos mucho en este foro, de decir, las generaciones nuevas no quieren que seas mi papá o no que el jefe, ¿no? Uh-huh. O que seas mi tío o que seas el abuelo regañón, ¿no? O sea, lo que quieren es que me orientes Uh-huh. y me digas por dónde. Pero en ese me orientes y me digas por dónde, el papá, el tío y el abuelo regañón no tienen la paciencia, ¿no? No. No tienen la paciencia para poder Pues sí, ellos lo vivieron de manera diferente, claro. Y ¿Cómo, funcionó. cómo empatas? No sé si en tu organización actualmente estés ese cambio generacional, pero digamos en tu experiencia, si te ha tocado vivirlo, ¿cómo justamente empatas? Porque es un tema también muy, muy importante de empatar las nuevas generaciones. A mí me ha tocado conocer empresas muy grandes, en donde está el dueño, están los hijos del dueño, que son una generación diferente, Uh-huh. y en el concepto de trabajo de empresa, pues tienes gente de cierta edad, cierto nivel, pero también tienes jóvenes. Uh-huh. Y de repente yo he escuchado a personas que trabajan en la organización y te dicen, esto es caótico. Uh-huh.
¿Por qué? Porque unos sí quieren, otros no quieren, y otros esto, y entonces llega el dueño y dice, pero si en algún momento el dueño de la cabeza no está, el hijo dice y opina, y entonces damos así como para todos lados. ¿Te ha tocado lidiar y te ha tocado, más que lidiar, a lo mejor la palabra no es la correcta, pero te ha tocado Trabajar en ese ambiente. trabajar en ese ambiente? Claro, claro, claro. Y lo vivimos hoy mismo, digo, hoy día conviven 4 generaciones, ¿no? O sea, tenemos los baby boomers, que realmente son los dueños hoy día. Luego tenemos la generación X, luego tenemos la generación Z, y luego tenemos los millennials, y ahora se incorpora otra. Y además, dentro de los millennials tenemos las tribus, que Sí. es ahora algo ya más identificado, ¿no? Y nuevamente, yo creo que aquí es cuáles son los botones que hay que apretar en cada generación para que accionen las cosas. Es decir, mi generación, pues somos una generación de oficina, pero que nos tocó la transición, o al menos a mí en lo personal, desde que llegó Mars, eran home office. Y te hablo cuando conectabas el cablecito al teléfono y Y hacía el ruido. que Sí. se conectara y ya se conectó y manda los correos y ya se desconectó y vuelve a dar, ¿no? Pero ya trabajamos de esa manera, ¿no? Hoy día para las generaciones nuevas es impensable los tiempos de respuesta que teníamos nosotros. Sí, no. ¿Sí? Ellos lo quieren inmediato. Todo. Absolutamente todo. O sea, desde que les resuelvas un problema laboral hasta un problema con los clientes, lo quieren inmediato. Y a veces las cosas no suceden así. Entonces tienes que ir entendiendo en las generaciones cuáles son los insights que los mueven para accionar y reaccionar a lo que las organizaciones requieren. Claro. Y el reto yo creo que más importante es en nuestra generación. O sea, estamos llenos de paradigmas de nuestra generación. Y entonces nosotros mismos rechazamos a los millennials. Cuando los millennials tienen una fortaleza maravillosa de manejo de información. Nada más que ellos la información no la manejan aquí. Ellos la información la manejan aquí. Sí. Y ese choque cultural entre es que no saben, no, pues es que no necesitan saber, porque cuando necesitan saber se meten aquí y aquí está el conocimiento. Sí. Sin Entonces, duda, claro. Entonces, es la resistencia que tenemos nuestra generación a ese cambio, al menos en lo personal, es lo que me ha tocado ver que conflictúa más en las organizaciones. ¿Sí? Creo que bien lo dice, resistencia. Resistencia, ¿sí? Entonces, yo no creo que el problema está en las nuevas generaciones. Yo creo que el problema está en nuestra generación. Muy bien. ¿Sí? Sí. Y me pongo en los zapatos de cuando yo era niño y cuando yo veía a mi papá con la música y que mi papá me decía, no, es que esa música es horrible. Cuando yo ponía mi música rock y ponía, ¿no? Es lo mismo que pasa ahora. O sea, volteamos a ver y decimos, pinche reggaetón, es horrible. La música que le está tocando vivir a ellos. O estás todo el día metido en el dispositivo, ¿no? O estás metido todo el día en el dispositivo. Bueno, ese es el esquema de vida que están viviendo ellos, ¿sí? Como nosotros estuvimos durante nuestra juventud metidos con los Walkman, ¿no? Que traíamos para todos nuestros Walkman, ¿no? O déjame ponerte un ejemplo que tú lo estás viviendo. La generación desde el millennial y hoy el centennial, el techo es el mundo. Claro. Nosotros no hubiéramos pensado en algún momento, tú tienes 2 ejemplos claros de que hoy no tienes a tus muchachos aquí, están en el mundo. Así es. No lo hubieras pensado ni tú ni yo, es más, ni siquiera tenemos el acceso a. Pensar irnos a estudiar a Estados Unidos era vete 6 meses, 1 año, Canadá 6 meses, 1 año, y regrésate rápido a tu casa. Sí. Y hoy los hijos te dicen, ya nos vemos, con permiso, bye. Y no es Estados Unidos, ¿eh? Y no es Estados Unidos. Y no es Estados Unidos. O sea, hoy día están, como bien dice, el tope es el mundo, ¿sí? Como bien dices, digo, yo tengo 2 hijos que yo, cuando tenemos las conversaciones el fin de semana por videollamada, para empezar, ¿no? Para empezar, que es un cambio
enorme cuántico de las comunicaciones. Digo, yo me recuerdo cuando yo viajaba, pues que me decía mi papá, bueno, me hablas por cobrar, ¿no? Sí. Porque llamar por operador era carísimo, ¿no? Sí, claro. Entonces me hablas por cobrar y tomo la llamada, ¿no? Y bueno, hoy día te das cuenta que en videollamada platico con mis hijos y su capacidad de pensar en mover, de la movilidad que tienen, pues no tiene nada que ver con la que le teníamos nosotros, No. ¿sí? O sea, para mí el salir de mi casa y venir irme a Monterrey a vivir fue así como que, wow, o sea, a Monterrey, Gran ¿no? paso. O sea, sí, ¿no? Y cuando llegó mi hijo, el mayor, y después el menor, y me dice, papá, pues ya candidateamos y para una beca, ok, ¿para dónde la beca? Para Holanda. Pero sí está más cerca Estados Unidos de Monterrey. Sí, estamos a 2 horas, ¿no? ¿Por qué Si aquí en Monterrey allá? tienes el TEC, ¿para qué te vas hasta allá? Exactamente, ¿sí? Entonces, nuevamente, creo que el tema está en nuestra generación, ¿sí? Y el cambio tiene que ser de nuestra generación. Porque al final, yo les puedo decir que esta generación de jóvenes valoran la información que uno les da y el expertise que uno les puede pasar. Pero no se las puedes pasar como una regla de tienes que hacer, sino que reflexionen. Considéralo. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Sí? Decía un especialista tuvimos una plática de escuela para padres, ¿no? Uh-huh. Decía, el grave error de nosotros, de nuestra generación, es que le decimos a nuestros hijos, pórtate bien. Y el hijo se queda en su mente, ¿qué es pórtate bien? Claro. ¿No? No hagas esto porque si no vas a ver. Y la mente es, ¿qué voy a ver? O sea, no somos claros, no somos concretos y así, pero así nos educaron. Así nos educaron. Pero además, el nivel de información que tienen hoy día ellos es mucho más amplia que la que nosotros teníamos en su momento, a esa edad. Y entonces tienen más herramientas de cuestionamiento que nosotros no teníamos. Así es. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros, porque soy tu padre, pues se convertía en una norma, ¿sí? Porque no había más cuestionamiento. Sí. Pero las preguntas que hoy día te hacen los muchachos no te permite decirle lo tienes que hacer porque soy tu padre. O sea, te tienes que dar una respuesta. Una explicación. ¿Sí? Una explicación. Y que tienes una explicación bien soportada, porque la información la tienen. Y si no se meten oye, tú me dijiste esto y esto no es así. No es así. ¿Sí? Me estás mintiendo. Me estás mintiendo, ¿sí? Porque no tienen que ir a buscar una enciclopedia como tenemos que ir nosotros a buscar una enciclopedia y a ver en qué hojita está. O vete a la hemeroteca, biblioteca, lo que quieras, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Sí? Entonces creo, yo soy un convencido de que el cambio tiene que ser en nuestra generación, no es en ellos. Porque además nosotros ya vamos de salida. Y entonces ellos son los que están haciendo cargo del mundo hoy día. Claro. ¿Sí? Estamos de salida, pero que no empujen, ¿no? Claro, no, pero además están empujando fuerte. Sí, claro. ¿Sí? Porque hoy en día la capacidad que tienen para generarte una tabla de datos y un análisis de datos es infinitamente más rápida que la que uno tiene. Claro. ¿Sí? Por más conocimiento de Excel que tengas y por más que... O sea, ellos el Excel lo empezaron a ver desde primaria, güey. Sí, sin duda. ¿Sí? Y nosotros empezamos a ver el Lotus 1, 2, 3 hace, ¿qué te gusta? ¿28 años, 30 años? Sí, sin duda. Lo dijiste con el internet, nos conectábamos al teléfono y Canva. El tema de Canva, mis hijos 11, 12 ya lo viven en la parte académica. Claro. Y pues Canva yo lo empecé a usar hace 2 años, cuando mucho, cuando mucho. ¿No? El Excel yo lo empecé a usar en el trabajo. O sea, te estoy hablando del 2002. Claro. Ahí hice mi máster en Excel. Claro. Ellos ya, yo creo que el Excel igual ya ni lo usan. Pues lo usan, pero ya lo usan en niveles de Business Intelligence, ¿no? Sí. Donde ya manejan tablas, donde ya manejan... Porque ya hay otras aplicaciones o plataformas que te lo dan. Que te lo dan. Claro. Sí. Me gusta mucho cómo
es la primera persona que, que abre este tema de las generaciones y que el cambio no está en los de allá ni en los de acá y que tenemos que empatar y ser flexibles. Es la primera persona que dice frontalmente el cambio está en nosotros, en nuestra generación. La verdad es que lo aplaudo. Sí lo Yo sí aplaudo. que soy un convencido de ello, ¿eh? Y lo trato de llevar a cabo con mis hijos, ¿sí? De que, porque además yo quiero que mis hijos me sigan viendo como una persona que está actualizada de alguna manera, Así es ¿sí? también. Ujú. Porque ese era otro tema, ¿no? Y digo, hasta te lo ponían en los pensamientos, ¿no? Lo que piensa el papá, el niño de su padre a los 6 años, mi papá es un héroe, a los 12 es, ¿no? Que él, y luego ya a los 50 decían, no, mi papá no sabe, Está ¿no? obsoleto. Está Y luego ya obsoleto. volvía a reconocerle su valor a los 70 años, ¿no? Mi papá era un sabio. Sí, Pues yo no quisiera que pase eso, ¿no? O sea, yo quiero que mis hijos, no que me vean como un sabio, porque no es mi intención, pero que digan, oye, pues el viejo se actualiza, ¿sí? O sea, no está tan fuera de la jugada, pero es a través del entendimiento de la nueva generación, Sí, ¿sí? O sea, ya el mundo que les toca vivir a ellos es un mundo más abierto en todo. sí, claro. Entonces el cambio tiene que venir de nosotros. Entonces, si yo quiero trabajar con esas nuevas generaciones y quiero que hagan y cumplan las funciones, para empezar, en las organizaciones de un Estado hemos desarrollado los perfiles de puesto como un básico de una contratación, donde mira, al entrar aquí, estas son tus responsabilidades, estas son tus obligaciones. De entrada, ¿sí? Porque esa es la manera como ellos juegan. A ver, ¿qué claro. es lo que esperas de mí y qué espero yo de ti? ¿Qué quieres ¿Sí? que haga? ¿Qué Sí. Y yo te quieres que digo qué haga? necesito. Exactamente, ¿sí? Entonces, a nosotros, yo te pregunto a ti, si cuando a ti te contrataron en la empresa, te dijeron, mire, aquí está tu perfil de puesto y estas son... No, No, eso vino después, ya cuando estabas en la... Ah, bueno, miren los perfiles de puesto. Sí, cuando nació todo este tema de la evaluación de desempeño y los planes de desarrollo. Exactamente, A ¿sí? partir de ahí es cuando ya se empieza a evaluar desde una perspectiva ya muy formalizada el perfil. Que hoy día eso lo tienes que dar de entrada. De entrada se los tienes que poner a ellos. ¿Por qué? Porque ellos están buscando experiencias. Sí. Y que en las organizaciones o empresas pequeñas, familiares, eso no existe. así es. Que Claro. también es... Que Y algo que nos comentaba hablamos de procesos. claro, ¿Sí? y algo que nos comentaba una buena amiga nuestra, Miriam, directora de recursos humanos durante muchos años en Colgate, ahora en otra organización, y nos decía la nueva forma de atraer el talento joven es que sepan cómo resolver problemas. Ya olvídate si Ya no es el tienen títulos conocimiento. universitarios y maestrías y es importante porque eso te diferencia de los demás, ¿no? Claro. Te marca una diferencia. Pero al final el tema es, ¿tienes las capacidades para resolver problemas? Bienvenido. Y no nada más capacidad de responder, de resolver problemas. ¿Cómo anda la inteligencia emocional? Claro. ¿Cuál es tu nivel de resiliencia? ¿Sí? Porque evidentemente las presiones que hoy día existen, que ellos están viviendo desde las escuelas, son mucho mayores que las que tuvimos nosotros. Sí. ¿Sí? La competencia que hoy día hay en el mercado es mucho mayor la que tienen ellos a la que tuvimos nosotros. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Así es. Entonces, definitivamente la contratación hoy día del personal no es en base al conocimiento, es en base a las soft skills que se le llaman, ¿no? A todas esas partes blandas De acuerdo. de inteligencia emocional, de resolución de problemas, de trabajo en equipo, que hoy día ese sí es un tema con las generaciones y muy agudizado por la pandemia. Sí, sí, ¿Sí? sí. Que perdieron esos 2 años y medio de sociabilización y de trabajo en equipo, y esas generaciones sí están teniendo un problema serio de trabajo en equipo, Sí. que hay que enseñarlos a cómo trabajar y colaborar en equipo, ¿no? Sí, sin Qué duda, buen punto. pues ha sido una charla, mi estimado Graciano, verdaderamente productiva, Nutritiva. nutritiva. No, nos sentimos como si estuviéramos en una conferencia universitaria, Muy padre. ¿no? No, Aprendiendo gran, conceptos, aprendiendo gran plática. No, por supuesto. La verdad es que justamente por eso la insistencia de que vinieras a platicar con nosotros aquí al Juego del Retail, porque seguramente la audiencia se va a llevar una gran cantidad de contenido de valor, mensajes, experiencias, consejos. Como dice Arturo, creo que nos quedamos con esa parte de decir,
es que quienes nos tenemos que adaptar somos nosotros. Estas generaciones, los de la generación X y quizás un poco la generación de los baby boomers, pero en realidad quienes nacen con la tecnología y quienes nacen con el celular, pues son los que van a vivir de aquí en adelante con eso. Totalmente. Sí. Entonces, es una cuestión de adaptación diferente. Por ahí habíamos creado una plática, una conferencia de decir, es que no debemos de hacer nada más el helado de vainilla, sino convirtámonos en un napolitano, ¿no? O sea, los fresas, los chocolates, los vainilla y la galleta y la mermelada. Pero bien interesante. La verdad es que te agradecemos que hayas estado con nosotros. Al contrario. Muchas gracias por tu aportación. Y la verdad es que creo que se van a llevar mucho contenido de valor. Muchísimo, así es. Muchas gracias, Graciano. Al contrario, les agradezco. Se nos termina el podcast. Muchas gracias, audiencia. Gracias, Gabo. Gracias a Zaras del Universo. Gracias por la facilidad. Aquí van a encontrar en sus redes sociales. Las redes sociales también de Juego del Retail, que también las van a encontrar aquí abajo. Y no se les olvide de compartir este podcast con la gente que crean ustedes que lo va a necesitar. Suscribirse al canal, darle like y pues obviamente comentarios, como decías Arturo. Así es, de lo que quieren ver y escuchar. Nos gustaría leer sus comentarios, qué temas les interesa que podamos traer aquí en el Juego del Retail con invitados o en contenido que requieran de valor. Pues aquí los esperamos en las lecturas de sus comentarios. Y estén pendientes porque vienen programas interesantes. Así es. Nuevas sorpresas, viene Anareli, nuestra socia aliada en liderazgo y trabajo en equipo, y muchos invitados más. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos.